Bienvenidos a Sudor y Sueños, el podcast donde conversamos de la actividad deportiva y hablamos con los protagonistas. Hoy nos acompaña Carolina Brand, jugadora de fútbol, entrenadora de la misma disciplina y una de las mayores exponentes del fútbol jugado por mujeres, que es la expresión que más me gusta para definir el fútbol femenino. Carolina, bienvenida a Sudor y Sueños. Hola, ¿cómo están? Para mí es un honor estar acá. Gracias por la invitación. Para mí es muy especial venir a hablar principalmente de la modalidad que tanto me encanta, fútbol femenino. Gracias por esa invitación tan importante y resaltar toda la labor que venimos haciendo mediante la modalidad de fútbol femenino y generalizarlo como tal. Yo podría arrancar el podcast hablando del título reciente, el título del Baby Fútbol, donde Carolina hizo parte del cuerpo técnico, pero vámonos hacia atrás. Empecemos en orden cronológico. Carolina Brand llega al fútbol de manera tempranera, de manera tardía. ¿Cómo fue la llegada suya al fútbol ya a nivel de competencia? Así es, de manera tempranera, como lo dices tú, desde pequeña empecé a jugar fútbol con mis hermanos en casa, vivíamos en fincas y demás. Y me empezó a gustar el fútbol y en la escuela me decían Ronaldinho. Ahorita soy arquera, pero me decían Ronaldinho. ¿En qué escuela? ¿En qué escuela? Estudiaba en la Ceja, Antioquia, en la Escuela Rural del Tambo. O sea, tú eras del corregimiento, de un corregimiento, no, de una vereda. No, tengo exactamente mucha historia por contar. Antes. ¿Sabes por qué? Porque he vivido en varios lugares de acá de Antioquia. He vivido en Bogotá, La Ceja, Caldas, Bello, Pero el fútbol se te pegó en la ceja, jugando con los hermanos. principalmente ¿Y allí. por qué te decían Ronaldinho? Por la manera de jugar, porque no tenía temor al jugar contra niños, que normalmente yo aún teniendo una corta edad, tengo 26 años de edad. Cuando estaba en la escuela, mis compañeros me decían, tú siendo niña, ¿cómo puedes jugar también al fútbol? Entonces, desde esa perspectiva, ellos me visualizaban así. Pero, a ver, uno salir hacia el fútbol estando en la ciudad es una cosa, estando en un pueblo es otra cosa. ¿Cómo fue en el pueblo empezar a mostrarte y empezar a llegar al fútbol competitivo? Listo. Principalmente desde el pueblo, como tú me lo decías anteriormente, jugaba con mis hermanos en casa, en fincas, en prados, en praderas, valga la redundancia, largas, que parecían canchas de fútbol. Bueno, inicié en la escuela, jugando con mis compañeros, lo que se llamaba interclases o torneos intraescolares. Y ahí eras goleadora. Ahí era goleadora, jugando contra niños. Bueno, de ahí, de la ciudad de Antioquia nos venimos a ir a Copacabana, Antioquia. Allí empecé a jugar microfútbol. En ese entonces era delantera. Al ser delantera, un día se lesiona la muñeca, mi compañera de juego, siendo arquera. ¿Quién quiere tapar? Yo tomé esa batuta, esa valentía de decir, quiero hacerlo. Pero nunca habías estado en el arco. Nunca había estado en el A. Y ese día ganamos, gracias a Dios, y gracias a las atajadas que tuve en ese encuentro de microfútbol, representando al municipio de Copacabana. Bueno, entonces jugando micro en Copacabana te hiciste arquera. Y ahí empiezas tu camino. Así es, mi camino inicia en Copacabana siendo arquera de micro y ya ahí había pasado instancias de colegio. En el colegio me hacen la invitación mis compañeras de estudio a que hiciera parte de la selección de Copacabana de fútbol para representar al municipio en el aspecto departamental. Entonces ya como tenía una procedencia de microfútbol, ya inicié proceso como arquera de fútbol y era la mejor arquera de Copacabana departamental. Pero ese cambio del arco pequeño al arco grande, eso cuesta. Total, días de entreno, horas, sacrificio, enamorarse como tal de la solvencia de ser arquera y lo que se transmite desde esa postura, desde esa posición. Y era capitana, Capitana de la selección Copacabana. así es, capitana de la selección Copacabana. Y juegan departamentales, me imagino. Claro que sí. De hecho, con el transcurso de los días, pues ha ido creciendo el fútbol femenino de allí, teniendo en cuenta que nuestra campeona Manuela Vanegas es del municipio. Entonces, también he tenido como en cuenta la solvencia de como jugadora
tenerla como liderazgo, como ponente para seguir esa trascendencia de fútbol y el legado de sí mismo. Bueno, y entonces en Copacabana, ¿qué pasa? Eres la arquera de la selección, vas avanzando y ¿cuál es el siguiente capítulo? Así es. En Copacabana, con esa procedencia de ser arquera, de jugar en instancias de fútbol en departamentales, se presenta la oportunidad de presentarme a Atlético Nacional. Ah, tú llegaste fue a Nacional. También llegué a Nacional, a divisiones menores. Ahí fui arquera de liga. En ese entonces tenía 15 años, por 14, 15 años, porque estaba en el colegio. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí y entrenar con Y Franco venías desde Armani Copacabana a Medellín a entrenar con a Nacional. Medellín y algunas veces a Guarne, porque nos entrenaba La Gallina, nos entrenaba Milton Patiño, que ahora es el entrenador de arqueros de Nacional, nos entrenaba eh, Bruno Velázquez, Superman, conocido como Superman. Y ahí tuve pues la solvencia de desarrollar más capacidades motrices como arquera. Bueno, y ya estando en Nacional, ya estás compitiendo en Liga. Ahí estaba compitiendo en liga, sí señor. Con Nacional tuve la oportunidad de competir en liga, disfrutando pues de la experiencia, de las oportunidades que me brindaron allí y sobre todo el crecimiento que tuve como persona, no solo como jugador. Bueno, y después de Nacional, ¿qué siguió? Después de Nacional vino la finalización respectiva al colegio a los 15 añitos y medio. Terminaste temprano. Sí, señor, era el primer lugar en el colegio, la número uno, por, por disciplina, por los valores que de casa nos fueron inculcando tanto a mí como a mis hermanos. Y de ahí me nació ese gusto para empezar a ser entrenadora. Ah, el gusto para ser entrenadora te surgió cuando estabas graduándote del colegio ya. Así es. Y cuando venía la procedencia y la experiencia, Y estabas resolviendo qué voy a estudiar, que es, digamos, así el mismo, dilema de todo estudiante cuando se va a graduar de bachillerato. ¿Y qué escogiste estudiar? inicié el proceso de dirección técnica de fútbol en el SENA. De hecho, es algo que da cavidad a que cuando uno quiere algo, cuando quieres algo, no debes de ponerte límites. ¿Por qué lo digo? Porque en el SENA salió una oferta cerrada. Sí. Era la primera vez que salía la ficha y me tocó inaugurar la sede de Manrique Deporte del SENA. Yo tuve el privilegio de iniciar en ese acto inaugural de esa sede. Creo que ese programa lo dirigía Juan José Peláez, ¿cierto? De pronto, creo que era el Sí, director de señor, allí y Juan Felipe y también, Juan Felipe Echeverri Betancur, Echeverri. profe de Selección Colombia, Y te hiciste, el título es técnica en entrenamiento de fútbol, directora técnica directora técnica de de fútbol. fútbol. Y me gradué con una ficha de hombres, porque la ficha fue oferta cerrada, se vincularon varias mujeres, pero no siguieron en el O estudio. sea que la única que terminó ese fuiste tú. Sí, señor. Bueno, y entonces ya, pero seguía jugando. Sí, O señor, sea, por supuesto. jugabas y seguías como entrenadora. ¿Y dónde hiciste esos primeros pinos de entrenadora? Ey, no, y te voy a contar acá, abro un paréntesis, algo muy importante. En el SENA quedamos campeonas nacionales representando a Antioquia en Cúcuta, a 5 minutos de Venezuela. Allí quedamos campeonas de microfútbol. Seguían esas experiencias que tuve cuando estaba en instancias de microfútbol en el SENA. Ah, o sea, jugaste micro, pero jugando o Sí, dirigiendo, señor, jugando. jugando. Y En ahí, el evento que hacen entre todas las representaciones del SENA. así es, y ahí nos dirigía el profesor Juan Esteban Betancur, en ese momento es dirigente de Bello, y en el ente administrativo también, el profe Juan Esteban nos dirigió en esa instancia en Cúcuta, quedando campeonas nacionales en representación de Antioquia. Campeona nacional del SENA. Sí, señor. Bueno, entonces seguías jugando micro, seguías jugando fútbol, pero ya tenías un título de entrenadora que lo tenías que estrenar. Así es, ¿Y, total. y cuál fue? ¿Dónde lo estrenaste? Entonces te voy a comentar. Hay algo muy importante que desde el SENA me encanta abrirme puertas socializando. Soy una chica que le encanta el aspecto sociológico, donde el SENA tuvo una vinculación con una empresa para mí, para proyectarme como para ser entrenadora, pero realizando pausas activas a la empresa. Como te digo, me encanta el aspecto social. Entonces me fui para la empresa, hablé con la encargada de la empresa y hablando, me cedió. Cuando te ceden del SENA es que tú puedes elegir tu centro de prácticas.
Entonces, como soy de Copacabana, toqué puertas en la Junta de Deportes del municipio y hace aproximadamente 8 años que hice esas prácticas allí, dándome a conocer también en Copacabana como la única entrenadora de fútbol femenino, acompañada, valga la redundancia, de la entrenadora Yasmín Matos. Entonces, empezaste a dirigir en Copacabana. Sí, señor. ¿Y qué categoría? Dirigía longevidad de edades, porque el proceso allí es formativo. Hay niñas o chicas, valga la redundancia, que estudian tanto en la tarde como en la mañana y se las cruzaba con el colegio. Entonces eran procesos de selección o escuela y estaba acompañada en ese entonces de mi compañero Juan David Cataño. Bueno, y el camino para llegar a Formas Íntimas, que es tu club actual donde trabajas, ¿fue más largo desde ahí o ya tenías visualizado, quiero llegar a Formas? ¿Había algún vínculo, alguna cercanía? Fue algo que todo es mental, te lo voy a decir de esa manera. Una vez llamé a Formas Íntimas porque se había acabado mi proceso en Nacional, ya te voy a contar el porqué. Entonces llamé a Formas Íntimas y recuerdo muy bien que me contestó doña Liliana. Y yo le dije, hola, señora Lilo, me comunico con Formas Íntimas. Es que sí, dime. Entonces le dije, soy arquera y quisiera presentarme. Nunca me presenté, por Oh, cosas de la vida. pero quería hacer establecer el contacto. Exactamente. Bueno, llevando 2 años y medio más o menos en Copacabana, resultó que Formas Íntimas realizó el primer festival como tal del club. En ese festival fue algo de impacto, porque las embajadoras del torneo eran las jugadoras de la selección Colombia. Entonces, en ese entonces fue un torneo de gran impacto. Se realizó en la Unidad Deportiva La Floresta. Allí traté de dar lo mejor de mí porque era mi puesta en escena para que me conocieran como entrenadora. Sin yo pensar, no, yo voy a llegar a Formas Íntimas por este torneo. Simplemente hice las cosas con la pasión que siempre las hago. Llevaste a las chicas de Copacabana Sí, señor. y les fue bien. Súper bien. Quedamos campeonas de plata contra el Inder de Medellín. Era mi primer torneo como dirigente. Y en ese torneo logramos tener ese título. Y de inmediato doña Luz Estela y Liliana Zapata vieron mi manera de dirigir y la manera en que me apropiaba de esa vocación tan bonita de ser formadora. Bueno, quienes te conocemos sabemos que es una entrenadora de carácter. Sí, señor. No es una entrenadora pasiva, sino que te gusta estar en Así la es. raya, hablando, dirigiendo y te metes mucho en el partido. Totalmente de acuerdo. Y teniendo en cuenta que todo ese carácter que pongo desde la línea para mis jugadoras va reiterativamente de la mano con lo que se trabaja desde camerino, que es la motivación extrínseca. Entonces, de esta manera me conocen en Formas Íntimas. Y da la casualidad que fui la mejor entrenadora del torneo. Recuerdo eso porque como estaban las jugadoras de la selección Colombia, daban un premio a la mejor jugadora, a la mejor entrenadora, a la mejor arquera. Y ahí, en todo el torneo, la mejor entrenadora fui yo. Bueno, y eso te significó la llegada al club Así Formas es. Íntimas. Se comunicaron conmigo. Yo solamente trabajaba en Copacabana. Solo te digo que solamente, valga la redundancia, que ya trabajo en varios lugares, gracias a Dios. Y ya en Formas Íntimas se dio a conocer todo el aspecto de ser entrenadora, formadora y vincularme como tal al club. Bueno, y ahí empieza un camino que ya decíamos al principio de Sudor y Sueños, deriva en el título nacional del baby fútbol, que para el club, para el departamento y creo que para ustedes, para todos los integrantes del equipo, es muy significativo porque fue un título que habían añorado muchos años seguidos y que hace rato no lo conseguían. Así es, aún teniendo en cuenta que Formas Íntimas es el único club que lo ha logrado 6 veces. 6 veces ha logrado ese título. Pero como tú decías anteriormente, bajo el recorrido que había, hacía años no logramos nuevamente ese título. El retomar el título nuestro, porque así lo hemos concebido siempre y lo hemos hablado. Porque es un título no solamente un torneo nacional, sino que es el vínculo familiar también que se crea mediante ese título. Bueno, hemos hablado de Carolina y hicimos ya el recorrido vivencial, digamos, muy significativo. Pero eso no es tan fácil, pues eso no es escaloncito, escaloncito y ya. Hay una cantidad de dificultades
que van Total. apareciendo en el camino. Hablemos de eso. ¿A usted le han estigmatizado en algún lado? ¿Le han dicho "Es fútbol femenino"? Sí, total, empezando por casa. En casa no querían que estudiara fútbol, me decían: "El fútbol no da dinero, el fútbol no es para mujeres, ni siquiera hay una liga profesional". Y yo quise cambiar ese chip, primero por mí y luego para ellos, para darles a conocer que el fútbol no tiene género. Entonces, en instancias desde casa, no les gustaba ello, pero se fue viendo el apoyo poco a poco, donde es importante recalcar y resaltar acá, que ya mamá se sienta al lado de uno a ver fútbol. Y te analiza los partidos. Bueno, esa es una de las dificultades. ¿La salida de Nacional fue por alguna dificultad? Si me dijiste que ahora Bueno, no, te cuento. Allí hacían respectivas veedurías para iniciar procesos pues, de liga, competitivos y demás. Con Nacional tuve la oportunidad de viajar a varios lugares, San Antero, Villavicencio, Huila, donde, no obstante, se hizo un análisis de las arqueras que habían. Yo fui la última arquera que quedó. Es decir, en el proceso fui la que más destacó. Pero por instancias de yo querer preguntar, pasó así, y lo digo acá, de yo querer preguntar, bueno, ¿cuándo son las inscripciones a liga y demás? Pues sucedió que estaba en esa instancia y a los días, no, Caro, tú no continúas, así como así. Entonces, de ahí aprendí muchas cosas, porque en la vida primero es el ser para luego hacer. Y de ahí aprendí que uno no dice las cosas así, tan apresuradamente, sino con más tacto, más empatía. Entonces de ahí aprendí eso. bueno, ahorita nos revelaste la edad, pues yo no le iba a preguntar. No te preocupes. Dijiste, tengo 26 años. Es una edad todavía de competencia, Sí, señor. de seguir jugando y tú todavía juegas fútbol. Sí, señor. Y de hecho, en un equipo que trabaja la violencia de género. Es un objetivo de desarrollo sostenible a nivel mundial, con el cual hemos trabajado mucho en pro a ello. Y seguimos trabajando. Ese es Malalas. Malalas Fútbol Club. Malalas es un proyecto más social que deportivo, pero es altamente competitivo. Así es. De hecho, el año pasado estuvimos en Arabia Saudí representando no solo a Colombia, sino al continente. Entonces tuve la proyección y la experiencia tan fructífera de estar allí en Arabia Saudí. Estuvimos en el búnker de Cristiano Ronaldo y Ospina, David Ospina, que cuando ellos tapaban al Nazar, Y en Malalas tú eres arquera. sí señor, arquera. De hecho, llegué de Arabia lesionada, tuve tendinitis, quizás por la postura en el viaje, porque eran 2 días en avión. Llegué con tendinitis y por mis ocupaciones no he logrado volver a recobrar la titular en el equipo. Entonces estoy en pro a ello. Bueno, y la experiencia con Malalas, ¿cómo ha sido? Porque no es un equipo que juegue en liga, pero es un equipo que compite. ¿Cómo han manejado ese tema para estar en competencia sin ser parte de una liga, de un torneo Así es. específicamente? Alala se centra principalmente en llevar el mensaje, trabajo de violencia de género, no solo contra la mujer, y también en el aspecto masculino se ve. También hay violencia de género. Entonces trabajamos ello, impactando desde qué aspecto. Por ejemplo, Malalas cada año realiza un torneo que es tipo mundial. Entonces visita las comunas, enfatizándose principalmente en el fútbol femenino. Entonces es un torneo en el que se le da el uniforme a todas las deportistas, en el que de una u otra manera se ve reflejado el fútbol femenino sin perder la esencia femenina. Entonces el impacto que ha generado Malalas en mi vida es la creencia y la ponencia de que como mujer puedo lograr grandes cosas sin privatizarme de mi esencia, de estereotipos, de lo que quiero para la vida y dejar huella poco a poco en las demás personas. Bueno, ¿de dónde salió el tema de los emprendimientos? O sea, yo conozco a Carolina, voy a confesar aquí, Carolina vende guantes, vende uniformes, o sea, tú te rebuscas, digamos, la economía por la vía de las ventas. ¿Eso te nació en algún momento o en la familia también hay un espíritu de vendedores? En mi familia, espíritu de vendedores, más que todo, es lo que me han inculcado mis padres. Es de ser una mujer valiente y empoderada en cuanto a si me propongo algo, lo voy logrando poco a poco, pero por mis propios méritos.
Entonces, el tema de ser embajadora de esta grandiosa proteína albúmina de huevo, empecemos por ahí. Entonces se va proyectando como en la manera de dar a conocer también a través del deporte, que el deporte te ayuda a crecer no solo como entrenadora, como jugadora, como deportista, sino como persona, proyectándote a gran escala, ¿cierto? Entonces, no solo con la proteína, sino con otras marcas adherentes y bajo el manejo de mis redes. Entonces me ha gustado como enfatizar ello y rebuscármela, como decimos vulgarmente los paisas, porque me gusta pagar mi universidad, pagar mis gastos, aportar en casa, eh, también amadrinar a algunas jugadoras, te lo digo así, que eso me gusta mucho, porque si yo no lo tuve, ¿por qué no ayudar a otras? Es algo muy importante y relevante que hay que resaltar. Bueno, el proyecto de Carolina Brand, entrenadora, ¿es cuál? ¿Dirigir profesional? ¿Te gusta más lo formativo? ¿Cómo te visualizas? Me visualizo dirigiendo profesional, también dirigiendo en el exterior. Mi primer paso, el que quiero dar, aunque ya he dado muchos pasos, pasos de cero, es reiterativamente como entrenadora, durante esa experiencia que he tenido, seguirme formando para llegar a la selección Colombia y poder enfatizarlo en viajar internacionalmente, a llevar todos los aspectos de experiencia y conductas que he adquirido allá, a lo internacional, a la proyección, al tener como tal esas jugadoras de alto nivel competitivo. Entonces, eso quiero abarcar. Y obviamente, como me lo dicen mis jefas, te falta mucho, pero va a ser un excelente camino. Bueno, va a ser un camino. El entrenador tiene un estilo que le gusta, estilo de juego, que le va dando, cada entrenador por su personalidad va armando como un proyecto que depende de los jugadores, pero finalmente es lo que le identifica. El proyecto futbolístico de Carolina o la idea futbolística que le gusta a Carolina Brand, ¿cuál es? Pero la principal es tener cohesión de grupo, de familia. Desde ahí parte O todo. sea, lo primero es el grupo, Así es. que no es Tocar, fácil. no es fácil, pero es tocar el ser para luego hacer. Porque es enfatizarnos en que cada persona tiene su mundo, su universo, su entorno. Y es visualizar desde esas instancias o esas bases desde casa, ¿qué me puede aportar esa jugadora? O no voy a decir qué jugador, porque el camino está y en el camino como entrenadores somos. Entonces no me privo de esa manera de generalizar o privatizarme de dirigir también masculino. ¿Por qué no? Si Dios Claro, quiere, eso es mi camino. a ver, terminemos la idea. Primero el grupo. Así es. Y en la cancha, tus equipos, ¿cómo Listo. los ves? Desde la parte analítica, que sean rápidos, efectivos, que no solamente tengan un análisis retrospectivo de lo que puede hacer cada persona como individuo, cada chica en el terreno de juego. Y desde la manera del aspecto global, que sea una generalidad. Te voy a hablar así, en módulo de juego, me encanta el 4-4-2 para tener que en bloque salidas rápidas y tener una entereza en cuanto al aspecto defensivo. Entonces me gusta mucho ese módulo de juego Equilibrio, y el equilibrio desde la parte que no analítica, quede jugado el equipo cuando ataca. la solución de situaciones. Yo como Carolina Brand, ¿qué voy a hacer si tengo la pelota y qué le voy a dar a mi equipo? Y también la entereza del aspecto global, porque es una modalidad de conjunto. Si ganas tú, gana todo el equipo. Entonces es tenerlo desde esa perspectiva Bueno, visualizado. decías que no te privas de la idea de ¿por qué no dirigir fútbol masculino? ¿Has tenido de pronto ya alguna experiencia dirigiendo hombres o todavía no? No he tenido la experiencia, pero veo acercamientos en cuanto a contactos. Pero mi principal, mi fuerte principal y mi fuerte es fútbol femenino, que es la experiencia que he tenido durante todos estos años. Soy entrenadora desde los 17 años y medio, 18. Bueno, entrenadora de fútbol, futbolista. Futbolista. Claro. ¿Piensas seguir jugando o es que ya el ir más hacia la dirección técnica te va dejando un poquito alejada la práctica? Alguien me decía un día, el metodólogo de forma es Álvaro Cano, tú tienes que elegir si ser entrenadora o ser jugadora. Entonces es una balanza donde te gusta mucho
esa modalidad deportiva, pero también te gusta mucho dirigir. Entonces ya lo tomo más como un hobby y aún siendo hobby, mira todo lo que se puede lograr. Desde y a través del deporte se pueden lograr cosas maravillosas. Bueno, y en el caso de especializarte, por ejemplo, como entrenadora de arqueros o de arqueras, ¿no te llama la atención? ¿O te Pues gusta más la dirección técnica de todo el colectivo? me llamaba más la atención ser directora técnica de fútbol. Bueno, ya hablamos de tu vida, de tus proyectos, de tus ideas de fútbol. ¿Qué se nos queda? ¿Qué mensaje quieres dejarle a Sudor y Sueños? Porque hay mucha gente que ve el podcast y de pronto o se inspira o te quiere imitar, quiere seguir tus pasos. ¿Algún mensaje que les quieras dejar? Listo, perfecto. Que no se priven de lo que quieren, que cada sueño trae consigo una disciplina, un sacrificio y un esmero por lograr. Ahorita pues toda mi vida es mediante el fútbol. También estudio fútbol, JJ, que no te había dicho. Ah, no me habías dicho. Voy en el 7º semestre de la carrera profesional del deporte y En el adherente, Politécnico. sí señor, y adherente a ello, ya he tenido otros estudios previos pues como la dirección técnica en fútbol, capacitación con la FIFA, una licencia C y ya de hecho hoy inicio un estudio con la Conmebol. Entonces, ¿qué le digo a todas las personas que se conectan a este podcast? Que nunca se priven de sus sueños, que sigan adelante, que jamás se permitan que alguien los obligue a hacer algo diferente a sus sueños, ni se desvíen del camino, que pueden haber altibajos, pero que sobre todo podemos seguir adelante, creciendo, creando desde el ser, desde el amor propio y sobre todo teniendo siempre una identidad, la identidad que nos caracteriza siempre a ser y a dar eso a las demás personas, es decir, dejar huella. Bueno, gracias a Carolina Brand, gracias por aceptar la invitación a este podcast y esperamos volverte a tener. No, así es, muchísimas gracias a ustedes, me encanta estar acá, agradecer principalmente a Albúmina de Huevo, la mejor proteína que he tomado, que he consumido y que soy embajadora de la marca. Se la recomiendo probarla, disfrutarla, no siendo más. Gracias por este momento tan especial donde poco a poco uno va dando a conocer su identidad y mostrando que el deporte no tiene género. Y ese es el mensaje. El deporte no tiene género. El fútbol jugado por mujeres es un fenómeno grande en el mundo y Colombia está en ese proceso, en ese camino. Y Carolina es una de las exponentes de ese fútbol. Cara, muchas gracias. Así es, muchísimas gracias y bendiciones. Sudor y Sueños es los jueves a las 8:30, son los estrenos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube. Cuando hagamos el último capítulo del mes, les vamos a contar de algunas rifas y algunos eventos específicos que vamos a tener a través de Sudor y Sueños, que se origina desde la Central Mayorista de Antioquia. Muchas gracias a la Central Mayorista por el apoyo, por abrirnos sus puertas y desde aquí originamos. Los esperamos en un próximo capítulo. Chao.